Coahuila, 15 de marzo de 1968. Una explosión en la mina de carbón El Rosario dejó a decenas de familias sin respuestas. Durante 4 décadas, la verdad permaneció enterrada bajo la tierra. El estruendo se escuchó hasta en la plaza principal de Sabinas, a 3 kilómetros de distancia. Era las 6:47 de la mañana cuando la tierra tembló bajo los pies de Esperanza Ramírez, que preparaba café en su pequeña cocina de adobe. Las tazas se estrellaron contra el suelo de cemento pulido y por un momento, que pareció eterno, el silencio fue absoluto. Luego llegaron los gritos. José Ramírez había besado a su esposa en la frente apenas 2 horas antes, como cada mañana desde hacía 12 años. Sus manos ásperas, manchadas por el carbón que jamás se lavaba completamente, habían acariciado el cabello negro de Esperanza mientras ella fingía seguir durmiendo. A los 34 años, José conocía cada rincón de la mina El Rosario como si fuera su propia casa. Había comenzado a trabajar allí cuando tenía apenas 16 años, siguiendo los pasos de su padre y de su abuelo. El carbón corría por sus venas, tanto como la sangre. La mina El Rosario se alzaba como una cicatriz negra en el paisaje árido de Coahuila. Sus estructuras de acero oxidado contrastaban contra el cielo pálido del amanecer, mientras las torres de extracción proyectaban sombras alargadas sobre la tierra reseca. El complejo minero había sido construido en 1923 por una compañía estadounidense, pero para 1968 ya había cambiado de manos 3 veces. Los nuevos propietarios, Minera del Norte S., te prometían modernización y mejores condiciones laborales, pero los mineros sabían que esas eran palabras que se llevaba el viento del desierto. Aquella mañana de marzo, el turno de la madrugada había comenzado como cualquier otro. 14 hombres descendieron por el elevador principal hacia el nivel 5, el más profundo de la mina, donde las vetas de carbón antracita brillaban como diamantes negros bajo la luz amarillenta de las lámparas. El aire era espeso, cargado de polvo mineral que se adhería a los pulmones y teñía de gris la saliva de los trabajadores. Manuel Ortega, de 29 años, había bromeado con sus compañeros mientras ajustaba su casco de seguridad. Era el más joven del grupo y el único que aún no tenía hijos, aunque su novia Carmen ya había comenzado a bordar manteles para su futura casa. Manuel tenía la costumbre de silbar melodías de Pedro Infante mientras trabajaba, y su voz resonaba por los túneles como un eco fantasmal que aliviaba la tensión del trabajo subterráneo. «Hoy se siente raro el aire», había murmurado Esteban Gutiérrez, el veterano del grupo. A los 41 años, llevaba 25 años bajando a las entrañas de la tierra. Sus compañeros respetaban su instinto. Esteban podía predecir derrumbes, detectar gases peligrosos y sentir cuando la montaña no estaba de humor, como él decía. Esa mañana, sus ojos grises habían examinado las vigas de soporte con más atención de la habitual. El trabajo en el nivel 5 era particularmente delicado. Las últimas semanas habían sido de extracción intensiva para cumplir con una orden urgente de la capital. Los turnos se habían alargado, las medidas de seguridad se habían relajado, y algunos trabajadores murmuraban que se estaba forzando demasiado a la mina. Pero en un pueblo donde el carbón era la única fuente de ingresos, nadie se atrevía a quejarse abiertamente. La cuadrilla había comenzado la perforación en la pared este del túnel principal. Rufino Morales, el más experimentado en el manejo de explosivos, había colocado las cargas de dinamita con la precisión de un cirujano. Sus manos, marcadas por cicatrices de décadas de trabajo, conocían exactamente la cantidad necesaria para fragmentar la roca sin comprometer la estructura del túnel. Pero esa mañana, algo había salido terriblemente mal. El primer indicio de problemas había llegado cuando la lámpara de gas de Teodoro Vázquez comenzó a parpadear de manera extraña. Teodoro
un hombre silencioso de 38 años, que enviaba casi todo su sueldo a su madre enferma en Saltillo, había intentado ajustar la llama cuando notó un olor que no debería estar allí, un aroma dulzón y químico que cortaba el aire como una navaja. ¡Gas!, había gritado Esteban, pero ya era demasiado tarde. La explosión no fue la que habían planeado. Fue algo mucho más grande, más violento, más destructor. El metano acumulado en las cavidades naturales de la roca había encontrado la chispa perfecta en la dinamita de Rufino. La deflagración se propagó por los túneles como un demonio de fuego, colapsando vigas, sellando salidas y convirtiendo la mina en una trampa mortal. En la superficie, los trabajadores del turno diurno sintieron cómo la tierra se alzaba bajo sus pies. Nubes de polvo negro brotaron de las bocas de los túneles como el aliento de un dragón moribundo. Las sirenas de emergencia comenzaron a aullar, un sonido que se mezcló con los gritos de las familias que corrían hacia la mina desde el pueblo. Esperanza Ramírez fue una de las primeras en llegar. Había corrido descalza por el camino de tierra, con el corazón golpeándole el pecho como un martillo. Sus gritos se perdían entre el caos de voces, el rugido de los motores de las camionetas de rescate y el silbido constante del vapor que escapaba de las tuberías rotas. «¡José! ¡José!», gritaba, pero su voz era apenas un susurro en medio de la tormenta de polvo y desesperación. Carmen, la novia de Manuel Ortega, había llegado corriendo desde la tienda donde trabajaba. Su vestido azul claro se había manchado de tierra y lágrimas, y sus manos temblaban mientras se aferraba al brazo de Esperanza. Las dos mujeres se miraron sin necesidad de palabras. Ambas sabían que sus hombres estaban en el nivel 5, el más profundo, el más peligroso. El ingeniero de la mina, un hombre pálido llamado Rodolfo Santana, intentaba coordinar las operaciones de rescate, pero su voz se quebraba con cada orden que daba. Los túneles de acceso al nivel 5 habían colapsado completamente. Las toneladas de roca y tierra que habían caído creaban una barrera impenetrable entre la superficie y los hombres atrapados abajo. «¡Necesitamos maquinaria pesada!», gritaba Santana a través de su radio portátil. «No podemos llegar hasta ellos con las herramientas que tenemos aquí», pero la maquinaria pesada estaba en Monclova, a 2 horas de distancia, y mientras los minutos se convertían en horas, todos sabían que el tiempo era el enemigo más cruel. Sin ventilación, sin escape de gases tóxicos, sin rutas de evacuación, las posibilidades de supervivencia se desplomaban con cada latido del reloj. Los familiares se agolpaban alrededor de la boca principal de la mina, formando un semicírculo de dolor y esperanza. Remedios Ortega, la madre de Manuel, rezaba el rosario con los dedos ensangrentados de tanto apretar las cuentas. Su voz ronca repetía las avemarías como un mantra desesperado, mientras las lágrimas dibujaban surcos en sus mejillas arrugadas por el sol del desierto. «Van a salir», murmuró Patricia Gutiérrez, la esposa de Esteban. «Mi esposo conoce esa mina mejor que nadie. Si hay una salida, él la encontrará». Pero sus palabras sonaban vacías incluso para ella misma. Hacía 3 horas que no salía ni un suspiro de las profundidades. Los equipos de rescate trabajaron durante 18 horas consecutivas. Bomberos de 3 municipios vecinos, voluntarios de la Cruz Roja, incluso mineros de otras compañías que habían viajado desde Musquis para ayudar. Las perforadoras rugían día y noche, abriendo túneles de acceso alternativos, buscando cualquier posibilidad de llegar hasta los hombres sepultados. Pero cuando finalmente lograron abrir un pasaje hasta el nivel 5, lo que encontraron fue devastador. Los túneles principales habían colapsado por completo. Montañas de escombro bloqueaban cada pasillo, cada salida de emergencia, cada posible ruta de escape. El aire que lograban filtrar hasta abajo estaba cargado de gases tóxicos y polvo de carbón. No había señales de vida. «¿Dónde están los cuerpos?»,
preguntó Esperanza con una voz que parecía venir desde el fondo de un pozo. Era la pregunta que todos tenían en mente pero que nadie se atrevía a formular. Los rescatistas intercambiaron miradas incómodas. Habían explorado cada rincón accesible del nivel 5. Habían movido toneladas de escombro. Habían gritado nombres hasta quedarse afónicos. Pero de los 14 mineros no había rastro alguno. El ingeniero Santana convocó a una reunión de emergencia en la oficina principal de la mina. Las familias se apiñaron en el pequeño espacio, llenando cada silla disponible y permaneciendo de pie contra las paredes. El aire era espeso, cargado de sudor, polvo y el aroma amargo de la desesperación. «Eicas, hemos hecho todo lo humanamente posible», comenzó Santana, evitando el contacto visual directo con los familiares. «Los túneles están completamente sellados. Para continuar con las operaciones de rescate necesitaríamos abrir toda una nueva sección de la mina. Eso podría tomar meses, tal vez años. ¿Y qué pasa con nuestros esposos?», gritó Carmen, la voz quebrada por la rabia y el dolor. «¿Los van a dejar ahí como si fueran piedras?». Santana se aclaró la garganta nerviosamente. La compañía va a declarar oficialmente que los hombres murieron en acto de servicio. Habrá compensaciones para las familias, pero continuar con la búsqueda sería poner en riesgo más vidas. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier explosión. Esperanza sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Cómo era posible que 14 hombres simplemente desaparecieran? ¿Cómo podían declararlos muertos sin haber encontrado ni un solo cuerpo, ni una sola prueba de lo que realmente había pasado? «Esto no puede quedarse así», susurró Patricia Gutiérrez, pero su voz se perdió entre los sollozos y murmullos de las otras familias. Al día siguiente, los periódicos locales publicaron una pequeña nota en la página 7. «Explosión en mina de Sabinas deja 14 trabajadores desaparecidos». Para el resto del mundo era apenas una línea más en las estadísticas de accidentes mineros. Pero para las familias de los desaparecidos era el comienzo de una espera que duraría 4 décadas. La mina El Rosario fue sellada oficialmente 3 semanas después del accidente. Camiones cargados de cemento llegaron desde Monclova para tapar permanentemente los accesos principales. Los trabajadores restantes fueron reubicados en otras instalaciones de la compañía, y poco a poco, el complejo minero comenzó a convertirse en un fantasma de acero oxidado y concreto agrietado. Las familias recibieron sus compensaciones, cheques que parecían una burla frente a la magnitud de su pérdida. Esperanza usó el dinero para educar a sus 2 hijos, esperando que nunca tuvieran que descender a las entrañas de la tierra como lo había hecho su padre. Carmen nunca se casó. Guardó el vestido de novia en una caja de cedro que solo abría cada 15 de marzo, el aniversario de la tragedia. Los años pasaron y el pueblo de Sabinas siguió adelante, como los pueblos siempre hacen después de las tragedias. Nuevas generaciones nacieron sin conocer la historia completa. La mina abandonada se convirtió en un lugar que los niños evitaban después del atardecer, donde las leyendas urbanas crecían como maleza en las grietas del concreto. Pero en los corazones de las familias que habían perdido a sus hombres aquella mañana de marzo, la pregunta seguía ardiendo como el carbón en las profundidades. ¿Qué había pasado realmente con los 14 mineros de El Rosario? ¿Dónde estaban sus cuerpos? ¿Por qué la compañía había sido tan rápida en sellar la mina y tan lenta en ofrecer explicaciones? La verdad, como los propios mineros, permanecía enterrada bajo toneladas de tierra y silencio. Pero las verdades enterradas, como las semillas en el desierto, tienen una manera peculiar de encontrar la luz cuando menos se las espera.
Y 40 años después, cuando ya nadie esperaba respuestas, la mina El Rosario volvería a revelar sus secretos a través de las manos callosas de un obrero que no sabía que estaba a punto de desenterrar la historia más dolorosa de Coahuila. ¿Qué hace una mujer cuando le arrebatan a su esposo sin explicación y le dicen que debe conformarse con un cheque y el silencio? Esperanza Ramírez descubriría que la respuesta era más compleja y dolorosa de lo que jamás había imaginado. 6 meses después de la tragedia, el otoño llegó a Coahuila con vientos secos que arrastraban polvo desde las montañas hasta los patios de las casas donde una vez habían vivido los mineros desaparecidos. Esperanza se había convertido en una sombra de la mujer que había sido. Sus hijos, Roberto de 9 años y Ana de 6, la observaban con los ojos grandes y asustados de quienes han aprendido demasiado pronto que el mundo no es un lugar seguro. ¿Papá va a volver para Navidad?, había preguntado Ana una tarde de octubre, mientras jugaba con una muñeca de trapo que José había comprado en el mercado de Saltillo el año anterior. La pregunta había golpeado a Esperanza como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que su padre podría estar muerto, sepultado bajo toneladas de roca, pero que nadie podía confirmarlo porque su cuerpo nunca había sido encontrado? Carmen Morales, la que había sido novia de Manuel Ortega, había tomado un camino diferente para lidiar con su dolor. Cada viernes por la tarde, caminaba hasta la mina sellada y se sentaba en una piedra grande cerca de la entrada principal. Llevaba siempre una botella de Coca-Cola fría, la bebida favorita de Manuel, y se la bebía lentamente mientras le contaba las noticias del pueblo a la montaña silenciosa. «Hoy don Rutilio vendió su terreno junto al río», le decía al viento. «¿Te acuerdas que siempre decías que ahí íbamos a construir nuestra casa? Con un porche grande donde pudiéramos sentarnos en las tardes». Su voz se quebraba un poco, pero continuaba hablando como si Manuel pudiera escucharla desde las profundidades de la tierra. Los otros familiares habían desarrollado sus propios rituales de duelo incompleto. Patricia Gutiérrez, la esposa de Esteban, había convertido el cuarto de herramientas de su marido en una especie de santuario. Sus botas de trabajo seguían junto a la puerta, cubiertas de polvo pero intactas. Su ropa colgaba en el mismo orden en que él la había dejado. Cada objeto permanecía exactamente donde Esteban lo había colocado la noche antes de bajar por última vez a la mina. «Es como si hubiera salido a comprar cigarros y fuera a regresar en cualquier momento», le confesó Patricia a Esperanza durante una de sus largas conversaciones en la cocina, mientras tomaban café aguado y compartían el peso del silencio. «A veces escucho sus pasos en el patio. A veces creo que va a abrir la puerta y me va a preguntar qué hay de cenar». El pueblo de Sabinas había comenzado a dividirse en 2 grupos. Aquellos que creían que los mineros habían muerto en la explosión y debían ser llorados como héroes, y aquellos que sospechaban que había algo más en la historia que las autoridades no querían contar. Esta división se hacía más evidente cada domingo en la misa de la iglesia de San José. El padre Agustín Herrera, un hombre mayor, con manos temblorosas y voz cansada, había intentado ofrecer consuelo espiritual a las familias, pero incluso él parecía desconcertado por la situación. «Oremos por las almas de nuestros hermanos mineros», decía durante los servicios, pero había una duda en su voz que no lograba ocultar. ¿Cómo orar por los muertos cuando no había cuerpos que enterrar? ¿Cómo ofrecer el sacramento de la extrema unción cuando no había certeza de que hubiera almas que necesitaran ser encomendadas a Dios? Las autoridades locales habían mostrado desde el principio una actitud que oscilaba entre la incompetencia y la complicidad. El presidente municipal, Aurelio Mendoza, era un hombre corpulento con bigote espeso que tenía la costumbre de evitar el contacto visual cuando hablaba de la tragedia minera. Sus respuestas eran siempre las mismas. «Fue un accidente lamentable. La investigación está cerrada. No hay nada más que hacer». Pero Esperanza no estaba dispuesta a aceptar esa respuesta.
Con los pocos ahorros que le quedaban después de pagar las deudas de la familia, contrató a un abogado de Monclova llamado Licenciado Valdés. Era un hombre delgado con traje arrugado y gafas gruesas que había aceptado el caso más por compasión que por expectativas de beneficio económico. A la señora Ramírez, le había dicho durante su primera reunión en su oficina, llena de expedientes amarillentos, voy a ser honesto con usted. Casos como este son muy difíciles de ganar. Las compañías mineras tienen abogados caros y conexiones políticas, pero vamos a intentarlo. La primera batalla legal fue simplemente obtener acceso a los reportes oficiales del accidente. Minera del Norte S.A. argumentó que los documentos contenían información técnica sensible y que divulgarla podría comprometer la seguridad de otras operaciones mineras en la región. El licenciado Valdés presentó solicitudes, apelaciones y recursos durante 8 meses antes de recibir una caja de cartón con documentos tan censurados que parecían arte abstracto en negro. Mire esto, le mostró a Esperanza, señalando páginas donde párrafos completos habían sido pintados con marcador negro. Aquí dice que encontraron evidencias de, pero todo lo demás está tapado, y aquí mencionan algo sobre irregularidades en, pero otra vez, todo negro. Las pocas líneas que permanecían legibles pintaban un cuadro desconcertante. Los reportes mencionaban anomalías estructurales en el nivel 5 de la mina, inconsistencias en los protocolos de seguridad y testimonios contradictorios de trabajadores supervivientes. Pero ninguno de estos puntos se desarrollaba completamente, y las conclusiones finales habían sido completamente censuradas. Mientras tanto, los trabajadores supervivientes de la mina comenzaron a abandonar Sabinas. Algunos fueron transferidos a otras instalaciones de la compañía en estados lejanos. Otros simplemente desaparecieron una noche, dejando atrás casas vacías y historias a medias. Los pocos que permanecieron en el pueblo se volvieron esquivos y silenciosos, como si hubieran firmado pactos de silencio con el diablo. Rubén Castillo, que había trabajado en el nivel 4 la mañana de la explosión, era uno de los supervivientes que aún vivía en Sabinas. Esperanza lo había conocido desde niños. Habían ido a la misma escuela primaria. Pero cuando ella se acercó a él en el mercado para preguntarle sobre lo que había visto aquella mañana, Rubén había reaccionado como si lo hubiera abofeteado. No sé nada, Esperanza. No vi nada, no escuché nada, había murmurado, evitando su mirada. Y si sabes lo que te conviene, dejas de hacer preguntas. Algunas piedras es mejor no voltearlas. Esa noche, Rubén y su familia habían empacado sus pertenencias y se habían marchado de Sabinas. Nadie supo a dónde habían ido. El comportamiento de los supervivientes era solo una de las muchas cosas extrañas que rodeaban el caso. La otra era la velocidad con la que Minera del Norte había sellado la mina. Los trabajos de clausura habían comenzado apenas 3 semanas después de la explosión, mucho antes de que terminaran oficialmente las operaciones de búsqueda y rescate. Camiones llegaban cada noche desde Monclova, cargados no solo de cemento, sino también de lo que parecían ser documentos y equipo de oficina. Es como si tuvieran prisa por borrar cualquier evidencia de lo que pasó, le confió Carmen a Esperanza durante una de sus caminatas vespertinas alrededor de la mina sellada. ¿Por qué tanto apuro si solo fue un accidente? La respuesta a esa pregunta comenzó a tomar forma cuando el licenciado Valdés logró una pequeña victoria legal. Después de un año de batallas burocráticas, consiguió acceso a los registros de personal de Minera del Norte correspondientes a los meses previos al accidente. Lo que encontró en esos documentos cambió completamente la perspectiva del caso. Señora Ramírez, necesito que se siente, le dijo durante una llamada telefónica un martes por la tarde. Encontré algo en los archivos de la compañía. Su esposo
Su esposo había presentado 3 reportes de seguridad en las semanas antes del accidente, reportes sobre grietas en las vigas de soporte del nivel 5, sobre acumulación de gases, sobre la necesidad de suspender las operaciones hasta hacer reparaciones mayores. Esperanza sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. ¿Qué pasó con esos reportes? Fueron archivados sin acción. Pero hay más. Manuel Ortega y Esteban Gutiérrez también habían presentado quejas similares. Los 3 estaban documentando problemas de seguridad. Los 3 insistían en que el nivel 5 era peligroso. El silencio se extendió por varios segundos antes de que el abogado continuara. Señora Ramírez, creo que sus esposos no murieron en un accidente. Creo que murieron porque sabían demasiado. Esa revelación cambió todo. Esperanza convocó a las otras familias para una reunión secreta en su casa. Carmen, Patricia, Remedios Ortega y las esposas e hijos de los otros mineros desaparecidos se apiñaron en la pequeña sala, hablando en susurros como conspiradores. Si esto es verdad, dijo Patricia con voz temblorosa, entonces nos han estado mintiendo desde el principio. Nuestros maridos no fueron víctimas de un accidente. Fueron silenciados. La decisión de continuar investigando no fue fácil. Significaba enfrentarse no solo a una compañía poderosa, sino también a autoridades locales que parecían estar involucradas en el encubrimiento. Significaba poner en riesgo sus propias vidas y las de sus hijos. Pero también significaba la posibilidad de obtener respuestas que habían estado buscando durante más de un año. El licenciado Valdés logró contactar a un exingeniero de Minera del Norte que había renunciado poco después del accidente. El hombre, que insistió en permanecer anónimo, accedió a reunirse con ellos en un café de carretera a medio camino entre Sabinas y Monclova. Era un hombre nervioso, de unos 50 años, con las manos manchadas de nicotina y la mirada esquiva de alguien que ha visto cosas que preferiría olvidar. No debería estar aquí, fueron sus primeras palabras. Pero tengo hijos, tengo nietos, y no puedo vivir sabiendo lo que sé sin hacer nada. Lo que les contó esa tarde cambió todo lo que creían saber sobre la tragedia de la mina El Rosario. Según el exingeniero, la compañía había estado al tanto de los problemas estructurales del nivel 5 desde meses antes del accidente. Habían recibido múltiples reportes de los mineros, incluyendo los de José, Manuel y Esteban. Pero en lugar de suspender las operaciones, habían decidido acelerar la extracción para cumplir con un contrato urgente con una planta eléctrica de Texas. Sabían que era peligroso, dijo, encendiendo su quinto cigarrillo de la conversación. Pero el dinero era mucho, millones de dólares, así que decidieron tomar el riesgo. Y cuando pasó lo peor, cuando la explosión selló el nivel 5, bueno, era más conveniente declarar a los hombres muertos que admitir que los habían enviado a una trampa mortal. ¿Pero dónde están los cuerpos?, preguntó Carmen con voz quebrada. ¿Cómo pueden estar seguros de que murieron si nunca los encontraron? El exingeniero la miró con una expresión que mezclaba lástima y culpabilidad. Ese es el problema. No están seguros. Nadie está seguro. El nivel 5 quedó completamente aislado después de la explosión. Pero hay túneles secundarios, pasajes que no aparecen en los planos oficiales, túneles que se conectan con minas abandonadas de la época de la Revolución. Si alguien conocía esos pasajes, no terminó la frase, pero la implicación quedó flotando en el aire como humo de cigarro. ¿Era posible que algunos de los mineros hubieran sobrevivido a la explosión? ¿Era posible que hubieran escapado por túneles secretos? Y si era así, ¿por qué no habían regresado a casa? Los años siguientes fueron una mezcla de esperanza y desesperación para las familias. Cada pista nueva parecía conducir a callejones sin salida. Cada testimonio prometedor se desvanecía cuando los testigos cambiaban de opinión o simplemente desaparecían.
El licenciado Valdés murió de un infarto en 1975, llevándose consigo 7 años de investigación y la esperanza legal de las familias. Para 1980, 12 años después de la tragedia, la mayoría de los familiares habían aceptado que nunca tendrían respuestas completas. Los hijos de los mineros desaparecidos habían crecido sin padres. Las esposas habían aprendido a vivir solas y el pueblo de Sabinas había seguido adelante como si nada hubiera pasado. Pero Esperanza nunca dejó de buscar, incluso cuando sus propios hijos le rogaban que dejara el pasado en paz, incluso cuando los vecinos comenzaron a evitarla porque su presencia les recordaba tragedias que preferían olvidar. Ella siguió haciendo preguntas, siguió buscando pistas. Siguió creyendo que algún día la verdad saldría a la luz y tal vez, en algún lugar de su corazón, tenía razón. Porque las verdades que se entierran en la oscuridad tienen una manera extraña de encontrar la luz, especialmente cuando alguien se niega a dejar de cavar. Las décadas pasaron y la mina El Rosario se convirtió en poco más que una ruina oxidada en el paisaje de Coahuila, pero bajo sus cimientos sellados, en la oscuridad perpetua de los túneles abandonados, los secretos esperaban pacientemente el momento de ser revelados. Y ese momento llegaría 40 años después, cuando las manos de un obrero tocarían algo que no debería haber estado allí, algo que cambiaría para siempre lo que el mundo creía saber sobre los mineros perdidos de El Rosario. Ricardo Salinas había llegado a Sabinas en 2008 sin conocer la historia completa de la mina El Rosario. Para él, era simplemente otro trabajo de construcción, otra oportunidad de ganar dinero honesto con sus manos callosas y su espalda fuerte. A los 35 años, había trabajado en docenas de proyectos similares por todo el norte de México, remodelaciones de edificios abandonados, demoliciones de estructuras industriales, rehabilitación de complejos mineros para convertirlos en parques industriales o centros comerciales. La mañana del 12 de noviembre de 2008 amaneció fría y clara en Coahuila. Ricardo se había levantado antes del alba, como era su costumbre, y había desayunado en el pequeño hotel donde se hospedaba mientras duraran los trabajos. Café negro, huevos revueltos y tortillas calientes, la misma comida que había desayunado su padre cuando trabajaba en la construcción de presas por todo Sonora. Sus manos, marcadas por 20 años de trabajo manual, temblaron ligeramente cuando sostuvo la taza de café. No era por el frío, sino por algo que no lograba identificar, una sensación extraña, como si la mañana fuera diferente a todas las demás. El proyecto de rehabilitación de la mina El Rosario había sido adjudicado a Constructora Noreste, una empresa mediana de Monterrey que se especializaba en la recuperación de sitios industriales abandonados. El plan era simple en papel: limpiar los edificios superficiales, reforzar las estructuras principales y convertir el complejo en un centro de distribución para una cadena de supermercados. Los túneles subterráneos permanecerían sellados. Nadie tenía intención de volver a abrir las profundidades donde 40 años antes había ocurrido la tragedia. Ricardo había sido asignado al equipo encargado de evaluar los cimientos del edificio principal de oficinas. Su trabajo consistía en revisar la integridad estructural de los muros de carga, identificar daños por humedad o asentamiento, y determinar qué partes del edificio podrían ser reutilizadas. Era un trabajo meticuloso que requería paciencia y experiencia, exactamente el tipo de labor para la cual Ricardo había desarrollado una reputación sólida en la industria. La estructura principal de la mina era un edificio de 3 plantas construido en 1923. Con muros de ladrillo reforzado y vigas de acero que habían resistido décadas de abandono y clima desértico. Ricardo comenzó su inspección en el sótano, donde las oficinas administrativas habían almacenado equipos y documentos durante los años de operación activa.
El aire allí abajo era espeso y cargado de polvo, con ese olor característico de lugares cerrados durante mucho tiempo. Una mezcla de humedad, papel viejo y metal oxidado. Trabajaba solo, como prefería hacerlo durante las evaluaciones preliminares. Su linterna LED cortaba la oscuridad del sótano mientras examinaba cada pared, cada viga, cada junta estructural. Sus herramientas básicas: martillo de geólogo, cincel, nivel de burbuja, cinta métrica, colgaban de su cinturón como extensiones de su propio cuerpo. Había desarrollado un ritmo casi meditativo: golpear la pared para escuchar el sonido que hacía, examinar visualmente la superficie, tomar medidas, anotar observaciones en su cuaderno impermeable. Fue durante la inspección de la pared este del sótano cuando Ricardo notó algo extraño. La pared mostraba un patrón de construcción inconsistente, ladrillos de diferentes épocas y tipos de mortero que sugerían modificaciones posteriores a la construcción original. No era inusual en edificios tan antiguos, pero algo en la textura del sonido cuando golpeaba esa sección específica de la pared le llamó la atención. «Suena hueco», murmuró para sí mismo, repitiendo los golpes con su martillo. En lugar del sonido sólido y sordo que esperaba de una pared de ladrillo macizo, escuchaba un eco ligero, casi imperceptible, que sugería un espacio vacío detrás de la superficie. Ricardo retrocedió unos pasos y examinó toda la pared con su linterna. La sección que sonaba hueca medía aproximadamente 2 metros de ancho por 2,5 metros de alto, exactamente las dimensiones de una puerta tapiada. Los ladrillos en esa área eran ligeramente diferentes en color y textura que el resto de la pared, y el mortero parecía más nuevo, probablemente de los años 60 o 70. Su primera reacción fue anotarlo en su reporte como una modificación estructural menor y continuar con la inspección. Después de todo, era común que los edificios industriales tuvieran puertas y ventanas tapiadas cuando cambiaban de uso. Pero algo lo hizo detenerse. Tal vez fue la perfección casi sospechosa del trabajo de albañilería, o tal vez fue simplemente la curiosidad profesional que había desarrollado después de 2 décadas en la construcción. «A ver qué hay detrás», se dijo, seleccionando un cincel ancho de su cinturón de herramientas. Comenzó a trabajar en una esquina de la sección tapiada, donde el mortero parecía más suave. Sus golpes eran calculados y precisos. No quería dañar innecesariamente la estructura si resultaba que no había nada importante detrás de la pared. El mortero comenzó a desmoronarse poco a poco, creando una pequeña abertura que le permitía insertar la punta del cincel entre los ladrillos. Después de media hora de trabajo cuidadoso, había logrado aflojar suficientes ladrillos como para crear un agujero del tamaño de su puño. Acercó su linterna a la abertura y miró hacia el interior. Lo que vio lo dejó sin aliento. Detrás de la pared tapiada había un pasillo estrecho que se extendía hacia la oscuridad. Las paredes del pasillo eran de roca natural, excavadas directamente en la montaña, muy diferentes a la construcción de ladrillo del edificio principal. El aire que salía por la abertura tenía un olor peculiar. No el aroma mustio de un sótano cerrado, sino algo más complejo: metal oxidado, papel viejo y algo más que no lograba identificar. Ricardo amplió la abertura lo suficiente como para pasar la cabeza y los hombros al interior. Su linterna iluminó aproximadamente 10 metros del pasillo antes de que la luz se perdiera en la distancia. El suelo estaba cubierto de polvo fino, pero podía distinguir lo que parecían ser huellas, marcas en el polvo que sugerían que alguien había caminado por allí, aunque fuera hace mucho tiempo. «Esto no está en los planos», murmuró, recordando los esquemas estructurales que había estudiado antes de comenzar el trabajo. El pasillo se dirigía hacia el este, directamente hacia el área donde habían estado los túneles principales de la mina. Según todos los documentos oficiales, esos túneles habían sido sellados permanentemente después del accidente de 1968.
La curiosidad profesional de Ricardo se transformó en algo más intenso. La certeza de que había encontrado algo importante. Decidió ampliar la abertura lo suficiente como para poder entrar completamente al pasillo. Trabajó durante otra hora, removiendo ladrillos con cuidado y apilándolos ordenadamente para poder reconstruir la pared si fuera necesario. Cuando finalmente logró crear una abertura lo suficientemente grande, se detuvo para evaluar la situación. Entrar solo a un túnel desconocido violaba todas las reglas básicas de seguridad en construcción. Debería reportar el hallazgo a su supervisor, esperar a que llegara un equipo completo, traer equipo de ventilación y comunicación. Pero algo en su interior, tal vez la misma intuición que lo había llevado a golpear esa pared, le decía que esto era algo que necesitaba ver con sus propios ojos primero. Se aseguró de que su radio portátil estuviera funcionando. Verificó que su linterna tuviera baterías suficientes y entró al pasillo. El aire adentro era más fresco de lo que esperaba, sugiriendo algún tipo de ventilación natural. Sus pasos resonaban suavemente contra las paredes de roca mientras avanzaba lentamente, examinando cada detalle con su linterna. El pasillo tenía aproximadamente 2 metros de altura y 1,5 metros de ancho, lo suficientemente espacioso para que un hombre pudiera caminar cómodamente, pero claramente excavado a mano. Después de caminar unos 50 metros, el pasillo se abría en una cámara más amplia. Ricardo se detuvo en el umbral y dirigió su linterna hacia el interior de la habitación. Lo que vio le cortó la respiración y le heló la sangre en las venas. La cámara estaba llena de objetos que claramente habían pertenecido a los mineros desaparecidos 40 años antes. Cascos de seguridad oxidados estaban cuidadosamente alineados contra una pared, como si alguien los hubiera colocado allí deliberadamente. Lámparas mineras colgaban de ganchos improvisados en la roca. Herramientas de trabajo, picos, palas, martillos, descansaban en el suelo cubierto de polvo. Pero lo que realmente impactó a Ricardo fueron las cartas. Docenas de sobres, cuidadosamente apilados en una repisa natural de la roca, protegidos de la humedad por lo que parecía ser un trozo de lona encerada. Los sobres estaban amarillentos por el tiempo, pero parecían estar en condiciones sorprendentemente buenas. Ricardo se acercó con manos temblorosas y tomó el sobre que estaba encima de la pila. La dirección estaba escrita con letra clara y cuidadosa. Para Esperanza Ramírez, calle Morelos 47, Sabinas, Coahuila. En la esquina superior izquierda, con la misma letra, de José Ramírez. Ricardo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. José Ramírez era uno de los mineros desaparecidos en 1968. Había leído los nombres en los archivos del proyecto, había visto las fotografías en los periódicos viejos que había encontrado en el hotel. Pero aquí estaba una carta escrita por él, una carta que nunca había sido entregada, una carta que había permanecido oculta en esta cámara secreta durante 40 años. Con manos que temblaban ligeramente, Ricardo revisó los otros sobres. Para Carmen Morales, para Patricia Gutiérrez, para Remedios Ortega, cada carta dirigida a las familias de los mineros desaparecidos, todas escritas con la misma letra cuidadosa, todas fechadas en marzo de 1968. Pero había algo más. En una esquina de la cámara, parcialmente oculto por las sombras, había un baúl de metal oxidado. Ricardo dirigió su linterna hacia él y vio que tenía una cerradura simple, del tipo que se abría con una llave pequeña. La cerradura estaba rota, como si alguien la hubiera forzado décadas antes. Dentro del baúl encontró documentos, montones de papeles cuidadosamente ordenados y protegidos en fundas plásticas caseras, reportes técnicos, correspondencia oficial, fotografías y lo que parecían ser copias de documentos internos de Minera del Norte S.A. Documentos que, según las fechas, habían sido copiados y ocultados durante las semanas anteriores al accidente de marzo de 1968.
Ricardo se sentó en el suelo polvoriento de la cámara, tratando de procesar lo que había encontrado. No era simplemente un escondite de objetos personales, era un archivo deliberadamente construido, una cápsula del tiempo creada por alguien que sabía que algo terrible iba a pasar y quería preservar la evidencia. Las cartas sugerían que al menos algunos de los mineros habían sobrevivido a la explosión inicial y habían tenido tiempo para escribir mensajes de despedida. Los documentos sugerían que habían estado recopilando evidencias sobre las condiciones peligrosas de la mina, evidencias que alguien no quería que llegaran a la luz pública. Pero la pregunta más inquietante de todas era: ¿quién había construido esta cámara secreta? ¿Quién había conectado el pasillo con el sótano del edificio principal? ¿Y por qué había tapiado la entrada después de ocultar todos estos objetos? Ricardo fotografió todo lo que pudo con su teléfono celular, documentando la posición exacta de cada objeto, cada carta, cada documento. Su entrenamiento en construcción le había enseñado la importancia de preservar la evidencia antes de alterarla. Pero también sabía que había encontrado algo que iba mucho más allá de su expertise técnica. Cuando finalmente salió del pasillo secreto, después de casi 3 horas de exploración, el sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el complejo minero abandonado. Ricardo se sentó en los escalones del edificio principal, tratando de decidir qué hacer con lo que había descubierto. Podía reportarlo a su supervisor y dejar que la empresa decidiera cómo proceder. Podía contactar a las autoridades locales y entregar todo el material encontrado. O podía buscar a las familias de los mineros desaparecidos, algunas de las cuales, según había escuchado, aún vivían en Sabinas, y entregarles personalmente las cartas que habían estado esperando durante 40 años. Mientras contemplaba sus opciones, una brisa vespertina levantó polvo del patio de la mina y lo arrastró hacia las montañas distantes. En algún lugar de ese polvo, pensó Ricardo, estaba la historia de 14 hombres que habían desaparecido sin explicación. Y ahora, 4 décadas después, esa historia finalmente había encontrado una voz. Las cartas que tenía en su mochila no eran solo papel y tinta, eran las últimas palabras de hombres que sabían que iban a morir, dirigidas a las mujeres que habían pasado 40 años preguntándose qué había sido de sus esposos. Eran la llave que finalmente abriría la puerta a la verdad sobre lo que realmente había pasado en la mina El Rosario. Y Ricardo Salinas, un obrero de construcción de Sonora que había llegado a Coahuila buscando trabajo, se había convertido sin saberlo en el mensajero que cambiaría para siempre la historia de Sabinas. A veces, la verdad llega disfrazada de obrero de construcción, cargando una mochila llena de cartas que han esperado 40 años para ser leídas. Ricardo Salinas no lo sabía cuando tocó el timbre de la casa de Esperanza Ramírez aquella tarde de noviembre, pero estaba a punto de entregar algo más valioso que cualquier compensación económica: respuestas. Esperanza tenía 68 años cuando abrió la puerta de su casa en la calle Morelos. Sus cabellos, ahora completamente blancos, estaban recogidos en el mismo moño que había usado durante décadas. Sus manos, arrugadas por la edad y el trabajo doméstico, temblaron ligeramente cuando vio a Ricardo parado en su umbral con expresión seria y una mochila que parecía contener el peso del mundo. «¿Señora Esperanza Ramírez?», preguntó Ricardo, quitándose su gorra de trabajo. «Disculpe que la moleste, pero encontré algo que creo que le pertenece». Los ojos de Esperanza se llenaron de curiosidad mezclada con precaución. Durante 40 años había recibido visitantes ocasionales que prometían noticias sobre José, pero todos habían resultado en callejones sin salida o estafas crueles. «¿De qué se trata, joven?». Ricardo sacó de su mochila el sobre amarillento con el nombre de ella escrito en la letra inconfundible de su esposo fallecido. Cuando Esperanza vio la dirección, sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Esto es la letra de José.
susurró, tomando el sobre con manos que temblaban como hojas en el viento. ¿Dónde? ¿Dónde encontró esto? Es una historia larga, señora. ¿Puedo pasar? Creo que va a querer sentarse para escuchar lo que tengo que contarle. En la pequeña sala de la casa, rodeado por fotografías de José y de los hijos que habían crecido sin padre, Ricardo relató su descubrimiento en la mina. Esperanza escuchaba en silencio, con el sobre cerrado presionado contra su pecho, como si fuera un talismán que pudiera traer de vuelta a su esposo. «Hay más cartas», le dijo Ricardo suavemente, «para las otras familias, y documentos, muchos documentos que creo que explican lo que realmente pasó en 1968. Con dedos temblorosos, Esperanza abrió el sobre. Las páginas de papel amarillento crujieron suavemente cuando las desplegó. La letra de José era clara y deliberada, como si hubiera tomado mucho cuidado en escribir cada palabra. Mi querida Esperanza, si estás leyendo esta carta, significa que lo peor ha pasado y que alguien finalmente encontró nuestro escondite. Quiero que sepas que en estos últimos días he pensado en ti y en los niños cada segundo. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero quería que supieras la verdad sobre lo que está pasando aquí abajo. La explosión no fue un accidente, mi amor. Nosotros lo sabíamos. Esteban, Manuel y yo habíamos estado documentando las grietas en las vigas, los niveles peligrosos de gas, las órdenes de acelerar la producción sin hacer las reparaciones necesarias. Presentamos reportes, pero nos dijeron que nos calláramos o perderíamos el trabajo. Cuando pasó la explosión el 15 de marzo, algunos de nosotros logramos llegar a los túneles viejos que Esteban conocía desde niño. Túneles que conectan con las minas abandonadas de la revolución. Pero estamos atrapados. Los derrumbes bloquearon las salidas principales y los túneles viejos están inundados en algunos puntos. Hemos estado viviendo en una cámara natural, compartiendo la poca agua y comida que logramos rescatar. Esteban dice que conoce otro camino hacia la superficie, pero está muy lejos y no sabemos si todos podremos llegar. Los más heridos. Rufino tiene la pierna rota. Teodoro tiene problemas para respirar por todo el polvo que tragó. Hemos decidido que algunos intentaremos el escape por los túneles lejanos, pero antes queríamos dejar estas cartas y todos los documentos que habíamos estado guardando sobre las violaciones de seguridad. Si algo nos pasa, al menos ustedes sabrán la verdad. El ingeniero Santana sabía todo. Él firmó las órdenes de continuar la extracción a pesar de nuestros reportes. Hay copias de todo en el baúl que Esteban soldó para proteger los papeles de la humedad. Esperanza, mi vida, cuida a Roberto y a Ana. Diles que su papá los amó hasta el último momento. Si logramos salir, estaremos en casa antes de que termines de leer esta carta. Si no, al menos ahora sabes que no nos rendimos sin luchar. Con todo mi amor eterno, José P. D. El dinero que habíamos ahorrado para la casa nueva está enterrado bajo el piso de nuestro cuarto, debajo de la tabla suelta junto a la cómoda. Es para los niños. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Esperanza cuando terminó de leer. Por primera vez en 40 años tenía respuestas reales. José no había muerto instantáneamente en la explosión. Había sobrevivido días, tal vez semanas, pensando en ella y en sus hijos. Había luchado hasta el final. «Tengo que llamar a las otras familias», dijo con voz quebrada pero determinada. Carmen, Patricia, todas merecen leer las cartas de sus esposos. Durante los días siguientes, Ricardo se convirtió en el mensajero de una verdad que había estado enterrada durante décadas. Una por una, visitó a las familias sobrevivientes de los mineros desaparecidos. Carmen Morales, ahora de 67 años y trabajando como maestra jubilada, lloró como una niña cuando leyó las palabras de amor de Manuel. Patricia Gutiérrez, que había enviudado por segunda vez después de casarse nuevamente en 1985, encontró en la carta de Esteban la confirmación de lo que siempre había sospechado, que su primer esposo
Era un héroe que había intentado salvar a sus compañeros hasta el final. Pero las cartas eran solo el comienzo. Los documentos en el baúl revelaban un patrón sistemático de negligencia y encubrimiento por parte de Minera del Norte S.A. Copias de reportes de seguridad ignorados, órdenes de acelerar la producción a pesar de los riesgos, correspondencia interna que mostraba que la administración sabía exactamente lo peligroso que era el nivel 5. El hallazgo más devastador fue una serie de memorandos internos fechados en febrero de 1968, apenas un mes antes de la tragedia. En ellos, el ingeniero Rodolfo Santana informaba a los ejecutivos de la compañía sobre riesgos estructurales significativos en el nivel 5 y recomendaba suspensión inmediata de operaciones hasta completar reparaciones mayores. La respuesta de la oficina central había sido escueta. Continúe extracción según cronograma. Reparaciones programadas para mayo. La explosión había ocurrido en marzo. Las familias decidieron hacer público el descubrimiento. Carmen, que había mantenido contactos en el mundo académico durante sus años como maestra, logró que un periodista investigativo de Ciudad de México se interesara en la historia. Patricia convenció a un abogado joven de Saltillo, nieto del viejo licenciado Valdés, de tomar el caso sin cobrar honorarios. Pero la revelación más impactante llegaría cuando Ricardo, acompañado por un equipo de espeleólogos voluntarios, decidió explorar más profundamente los túneles secretos que había descubierto. La expedición se realizó en diciembre de 2008, con equipo profesional de exploración y medidas de seguridad estrictas. Siguiendo el pasillo que Ricardo había encontrado, llegaron a la cámara donde estaban las cartas y los documentos. Pero esta vez continuaron explorando los túneles que se extendían más allá. A 1 kilómetro de distancia de la cámara principal, en una sección donde los túneles de la mina se conectaban con cavernas naturales de piedra caliza, encontraron algo que cambiaría para siempre la comprensión de lo que había pasado en marzo de 1968. Era otra cámara, más pequeña que la primera, pero con señales claras de habitación prolongada. Restos de mantas improvisadas, latas de comida vacías, bidones de agua y algo que cortó la respiración de todos los presentes. Huesos humanos cuidadosamente dispuestos, como si alguien hubiera creado una tumba improvisada. Los análisis forenses posteriores confirmarían que los restos pertenecían a 5 de los 14 mineros desaparecidos. Las causas de muerte variaban: fracturas por derrumbes, problemas respiratorios por inhalación de polvo, y en un caso, lo que parecía ser una infección severa. Pero lo más importante era que habían muerto semanas, posiblemente meses después de la explosión inicial. Los otros 9 mineros nunca fueron encontrados. La investigación policial, reabierta después de 40 años debido a la presión mediática y la evidencia irrefutable, reveló que los túneles conectaban efectivamente con un complejo de minas abandonadas que se extendía por kilómetros bajo las montañas de Coahuila. Algunas de esas minas tenían salidas a la superficie en lugares remotos, a decenas de kilómetros de Sabinas. ¿Habían logrado escapar los 9 mineros restantes? ¿Habían salido a la superficie en algún lugar lejano, sin documentos, sin dinero, sin manera de regresar a casa? ¿Habían muerto en el intento y sus cuerpos yacían en algún lugar de los laberintos subterráneos? La respuesta a esas preguntas llegó de una manera inesperada. En enero de 2009, 2 meses después de que la historia se hiciera pública a nivel nacional, un hombre de 81 años llamó a la línea telefónica que habían establecido las familias para recibir información. Se identificó como Aurelio Mendoza Vázquez, exalcalde de Sabinas. «Tengo algo que decir sobre los mineros», había dicho con voz quebrada por la edad y la culpa. «Algo que he guardado en secreto durante 40 años».
La reunión se realizó en la Casa de Esperanza, con todas las familias presentes y el periodista de Ciudad de México como testigo. Aurelio Mendoza llegó apoyándose en un bastón, acompañado por su hijo, con la expresión de un hombre que finalmente ha decidido confesar un pecado que lo ha atormentado durante décadas. Yo sabía, comenzó, sin preámbulos, sabía que algunos habían sobrevivido. En abril de 1968, un mes después de la explosión, un ranchero de Musquis me trajo a 4 hombres que había encontrado cerca de su propiedad. Estaban desnutridos, heridos, algunos delirando, pero estaban vivos. El silencio en la habitación era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Los reconocí inmediatamente. Eran Adolfo Herrera, Tomás Juárez, Silverio Morales y Esteban Gutiérrez. Patricia soltó un grito ahogado. Su esposo había logrado sobrevivir a la explosión, había logrado escapar por los túneles, había logrado llegar a la superficie, pero nunca había regresado a casa. Mendoza continuó con voz temblorosa. Esteban me contó todo. Me dijo que habían intentado regresar a Sabinas, pero que la compañía tenía gente buscándolos, que habían escuchado que oficialmente habían sido declarados muertos y que quienes los encontraran vivos tendrían problemas. Me pidió ayuda para llegar a sus familias sin que la compañía se enterara. ¿Y qué hizo usted?, preguntó Patricia con una voz que era apenas un susurro. Mendoza cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para soportar. Tuve miedo. La compañía me había estado presionando para que cerrara el caso rápidamente. Me habían ofrecido dinero, amenazado con arruinar mi carrera política. Cuando vi a esos hombres, supe que si regresaban, si contaban lo que sabían, todo iba a salir a la luz, la negligencia, el encubrimiento, mi propia complicidad. Así que les mentí. Les dije que sus familias habían recibido las compensaciones y se habían mudado a otras ciudades, que era mejor que ellos también comenzaran vidas nuevas en lugares donde nadie los conociera. Les di dinero y documentos falsos. Los ayudé a llegar a Tampico, donde tenía contactos que les podrían conseguir trabajo en los barcos pesqueros. El horror de la revelación se asentó lentamente en la habitación. 4 de los mineros habían sobrevivido, habían regresado, habían estado a kilómetros de sus hogares. Pero un político corrupto y cobarde había destruido sus últimas posibilidades de reunirse con sus familias. ¿Qué pasó con ellos después?, preguntó Carmen con lágrimas corriendo por sus mejillas. No lo sé, admitió Mendoza. Los últimos años he intentado buscarlos, contratar investigadores privados, revisar registros de Tampico, pero es como si hubieran desaparecido nuevamente. Tal vez cambiaron de nombres, tal vez se fueron a otros países, tal vez ya murieron. Patricia se levantó de su silla con movimientos rígidos y se acercó al anciano. Por un momento, las familias pensaron que iba a golpearlo. En cambio, se sentó frente a él y lo miró directamente a los ojos. Mi esposo sobrevivió, dijo con voz firme. Esteban logró salir de esa mina, logró caminar kilómetros por túneles oscuros, logró llegar hasta donde usted le robó los últimos 40 años de su vida. Le robó la oportunidad de ver crecer a sus hijos, de conocer a sus nietos, de envejecer junto a mí. Mendoza asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado. Lo sé, he vivido con esa culpa cada día durante 40 años. Por eso estoy aquí ahora. No puedo devolverles a sus esposos, pero al menos puedo darles la verdad. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad legal y mediática. La confesión de Mendoza, combinada con los documentos encontrados en la mina, desató uno de los escándalos de negligencia industrial más grandes en la historia de México. Minera del Norte S.A. había cerrado operaciones décadas antes, pero sus antiguos ejecutivos fueron llevados a juicio. Algunos habían muerto, pero otros, incluyendo al ingeniero Santana,
aún vivían y finalmente enfrentaron las consecuencias de sus decisiones de 1968. El caso también motivó búsquedas renovadas de los mineros supervivientes. Investigadores privados, financiados por donaciones públicas, y la nueva demanda legal contra la minera, rastrearon registros en Tampico y puertos de todo el Golfo de México. Gradualmente comenzaron a aparecer pistas. En marzo de 2009, exactamente 41 años después de la tragedia original, un investigador encontró registros de empleo en una compañía naviera de Veracruz. Los nombres eran diferentes, pero las fechas de nacimiento y descripciones físicas coincidían. Uno de los trabajadores, registrado como Alberto Hernández, había trabajado en barcos pesqueros durante 15 años antes de morir en un accidente marítimo en 1984. Las fotografías del archivo de personal mostraron sin lugar a dudas que Alberto Hernández era en realidad Adolfo Herrera, uno de los mineros de El Rosario. Otra pista llevó a un pequeño pueblo de pescadores en Yucatán, donde un hombre conocido como Don Silverio había vivido durante décadas, trabajando como mecánico de motores marinos. Los lugareños lo describían como un hombre silencioso que nunca hablaba de su pasado, pero que a veces mencionaba haber trabajado en lugares muy profundos antes de llegar al mar. Cuando los investigadores llegaron al pueblo, encontraron que don Silverio había muerto 2 años antes, en 2007, pero había dejado una viuda y 3 hijos que habían crecido sin saber nunca el verdadero nombre de su padre ni de dónde venía realmente. La viuda, una mujer maya llamada Cristina, los recibió en la pequeña casa junto al mar donde había vivido con Silverio durante más de 3 décadas. Cuando le mostraron las fotografías de Silverio Morales de 1968, sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre supe que había algo en su pasado que lo dolía mucho, les dijo. Y a veces se despertaba gritando en la noche, hablando de explosiones y de gente atrapada bajo la tierra, pero nunca quiso contarme qué había pasado. Entre las pertenencias de don Silverio, Cristina encontró una pequeña caja de metal que él había guardado celosamente durante todos los años de su matrimonio. Dentro había fotografías amarillentas de una familia que ella nunca había visto, una mujer joven con 2 niños pequeños. En la parte posterior de una de las fotografías, con la letra temblorosa de un hombre que sabía que podría no volver a ver a sus seres queridos, estaba escrito: «Mi familia en Sabinas. Remedios, Manuel y la pequeña Rosa, 1967. Remedios Ortega había muerto en 1995, sin saber nunca que su esposo había sobrevivido a la mina y había vivido 40 años añorando regresar a casa. Pero Manuel, su hijo, ahora de 49 años y trabajando como maestro en Monclova, viajó a Yucatán para conocer a la segunda familia de su padre. El encuentro fue doloroso y hermoso a la vez. Manuel conoció a sus 3 mediohermanos, hombres y mujeres adultos que llevaban el apellido Morales sin saber por qué su padre había elegido conservarlo. Cristina le entregó las fotografías de su madre y de él mismo cuando era niño, fotografías que Silverio había mirado cada noche durante décadas antes de dormirse. Él nunca dejó de amarlos, le dijo Cristina a Manuel, pero también nunca dejó de tener miedo. Decía que había gente poderosa que no quería que él regresara, que si lo hacía, algo terrible pasaría. La búsqueda de los otros 2 supervivientes, Tomás Juárez y Esteban Gutiérrez, continuó durante meses más. En noviembre de 2009, un investigador siguió una pista hasta un asilo de ancianos en Mérida. Allí encontró a un hombre de 82 años, registrado como Tomás Jiménez, que sufría de demencia avanzada, pero que a veces, en momentos de lucidez, hablaba de una mina en Coahuila y de una explosión que había cambiado su vida. Los récords médicos del asilo mostraban que Tomás había sido ingresado en 2003 por autoridades locales, después de que lo encontraran viviendo en las calles, sin documentos de identidad
y aparentemente sin familia. Había vivido sus últimos años como un indigente, llevando consigo solo una pequeña libreta donde había escrito una y otra vez el mismo nombre: María Juárez, Sabinas, Coahuila. María había sido su esposa. Había muerto en 1992, llevándose a la tumba la esperanza de volver a ver a su marido. Cuando las familias de Sabinas viajaron a Mérida para ver a Tomás, encontraron a un anciano frágil que a veces los reconocía y a veces los miraba con ojos confundidos. Pero en uno de sus momentos lúcidos, tomó la mano de Patricia Gutiérrez y le dijo con voz quebrada: «Esteban, ¿dónde está Esteban? Se suponía que íbamos a regresar juntos. Se suponía que íbamos a regresar a casa». Patricia sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. Su esposo, el hombre que había conocido los túneles secretos de la mina mejor que nadie, el hombre que había guiado a sus compañeros hacia la salvación, seguía perdido en algún lugar del mundo. Tomás murió 3 meses después, en febrero de 2010, sin haber podido regresar nunca a Sabinas. Sus últimas palabras, según las enfermeras del asilo, fueron: «Dígale a María que traté de volver a casa». La búsqueda de Esteban Gutiérrez se convirtió en una obsesión nacional. Programas de televisión, redes sociales, organizaciones de derechos humanos, todos se unieron en el esfuerzo por encontrar al último superviviente de los mineros de El Rosario. La historia había capturado la imaginación del país. Un hombre que había sobrevivido a una tragedia industrial, que había salvado a sus compañeros, que había caminado por túneles oscuros hacia la libertad, solo para ser traicionado por la corrupción y condenado a vivir 40 años en el exilio. La respuesta llegó en abril de 2010, de la manera más inesperada. Un email llegó a la cuenta que las familias habían creado para recibir información. El remitente se identificaba como E. Gutiérrez, y el mensaje era breve: «Vi mi historia en las noticias. Estoy vivo. Estoy en Houston. Quiero ir a casa». El mundo se detuvo para Patricia Gutiérrez cuando leyó esas palabras en la pantalla de la computadora de la Biblioteca Pública de Sabinas. Después de 42 años, su esposo finalmente le había enviado un mensaje. El reencuentro se realizó una semana después en el aeropuerto de Saltillo. Patricia, ahora de 72 años, esperaba nerviosa junto a las familias de los otros mineros y una multitud de reporteros y curiosos. Cuando Esteban salió por la puerta de llegadas, caminando lentamente con la ayuda de un bastón, el silencio fue absoluto. Era un hombre muy diferente al minero de 41 años que había bajado a la mina El Rosario en marzo de 1968. Sus cabellos eran completamente blancos. Su rostro estaba marcado por décadas de trabajo duro bajo el sol de Texas, y sus ojos llevaban el peso de 4 décadas de exilio forzado. Pero cuando vio a Patricia, cuando la reconoció después de tantos años, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas como ríos que finalmente encuentran el mar. «Patricia», murmuró, dejando caer su bastón y abrazando a la mujer que había esperado toda la vida. Lo siento mucho. Traté de volver, traté de encontrarlos. Ya estás aquí», susurró ella contra su oído. «Ya estás en casa». En los días siguientes, Esteban contó su historia completa. Después de ser separado de sus compañeros en Tampico por las mentiras de Mendoza, había trabajado en barcos pesqueros durante años, siempre ahorrando dinero para contratar investigadores privados que lo ayudaran a encontrar a su familia. Pero cada pista terminaba en callejones sin salida. Cada búsqueda resultaba en información falsa o desactualizada. En los años 80 se había mudado a Houston, donde trabajó en la industria petrolera, enviando dinero a México para financiar búsquedas cada vez más desesperadas. Había contratado abogados, investigadores, incluso médiums y videntes, pero la burocracia, la corrupción y el paso del tiempo
habían conspirado para mantenerlo separado de su familia. Nunca dejé de buscarlos, les dijo a sus hijos, que ahora eran adultos con hijos propios. Nunca dejé de esperar el día en que pudiera volver a casa, pero tenía miedo. Miedo de que si regresaba, las mismas personas que nos habían separado tratarían de hacernos daño nuevamente. Solo cuando vio la historia en las noticias internacionales, cuando se dio cuenta de que el caso había sido completamente expuesto y que los culpables estaban enfrentando justicia, se había atrevido a hacer contacto. Esteban Gutiérrez pasó sus últimos años en Sabinas, rodeado por la familia que había perdido durante más de 4 décadas. Murió en paz en 2015, a los 88 años, sosteniendo la mano de Patricia y rodeado por hijos, nietos y bisnietos que finalmente habían podido conocer al patriarca de la familia. En su funeral, las 5 familias de los mineros de El Rosario estuvieron presentes. En su lápida, grabaron las palabras que él había repetido durante sus últimos años. Nunca dejé de buscar el camino a casa. La mina El Rosario fue convertida en un memorial nacional en 2016. En la entrada principal, una placa de bronce lista los nombres de los 14 mineros que desaparecieron en marzo de 1968, junto con las fechas en que finalmente fueron encontrados, algunos en vida, algunos en muerte, pero todos finalmente reconocidos por su valentía y su sacrificio. Ricardo Salinas, el obrero que había encontrado las cartas, se convirtió en el guardián oficial del memorial. Cada 15 de marzo, el aniversario de la tragedia, las familias se reúnen allí para leer las cartas que sus esposos escribieron en la oscuridad. Cartas de amor que tardaron 40 años en llegar a casa. Y en las noches silenciosas del desierto de Coahuila, cuando el viento sopla a través de las estructuras abandonadas de la mina, los lugareños dicen que a veces se puede escuchar el eco de voces distantes, voces de hombres que finalmente encontraron paz después de décadas de búsqueda. La verdad, como ellos habían prometido en sus cartas, finalmente había salido a la luz, y con ella la certeza de que el amor verdadero, como los túneles que conectan las profundidades con la superficie, siempre encuentra una manera de llegar a casa.